Les recuerdo que ya teníamos las notas del 50% del curso. Ese 50% que va calificado del curso lo encuentran en el documento que les compartí por el canal de ustedes. Aquí pues este que dice 100% total, pues es el 50% que va, es decir que 2,5 es pues la nota más alta que podrían tener ahí. Y nos falta el otro 50% que es lo que estamos trabajando en este momento. Esto está dividido en el trabajo autónomo, que eran las tareas que teníamos para cada clase, que se iban revisando también pues así de forma aleatoria, el parcial y el Game Design Document que ya entregaron. Respecto al trabajo autónomo, a los que, como pues habíamos quedado, los que sacaron nota más alta en el parcial que en el trabajo autónomo, pues les quedó la nota del parcial. Eso pues lo organizé aquí por fórmula y es como está en este momento. De hecho, por eso pues la mayoría tienen trabajo autónomo, inclusive algunos que tienen el cero, pero como sacaron pues 5 en el parcial, se les subió la nota del trabajo autónomo. Si hay alguna pregunta, pues como con respecto a las notas, ya me van escribiendo con interno como con las dudas puntuales y revisamos. Recuerden que esos últimos 4 numeritos que encuentran acá son los mismos pues del Discord. Ahora sí, aquí vamos a seleccionar a alguien al azar y tenemos por acá 9116. 9116 está por acá. Hola, profe. La Sofía. ¿Tienes de pronto hecho el ejercicio del audio? Sí, señor. Listo, super. Nos compartes entonces, aquí es un poquito incómodo porque nos comparte primero aplicación para poder escuchar funcionando y luego pantalla para poder ver el código. Ok. Se ve. Ya en mi caso ya está cargando, ya y ya. Y le pones Maximize on Place, por favor. ¿Cómo hago eso? Eh, bueno, si no tiene cámara configurada, entonces no importa. Le das play y le das clic en ese en ella. No. Sí, se escucha, ¿no? Sí, sí, súper bien. Ya entonces ahora sí puedes pasar al modo ventana y nos explicas por favor cómo fue el código. ¿Explicó también lo del movimiento o solo lo del sonido? No, solo lo del sonido. Ok, bueno. Yo le puse aquí que el sentido de rotación es igual a 1 o igual a menos. Una condición en donde si el sonido era, el sentido de rotación es igual a 1 o a menos 1, o el sentido de z es igual a 1 o a menos 1, pues me pusiera el volumen en alto. De lo contrario, me lo pusieran en bajito. Esto significa que si el jugador pues aprieta la tecla, eh, pues se cumple la condición. Eso súper bien. Ahí voy a hacer una recomendación, ahí igual está bien el punto. Y es que cuando utilizamos un joystick, lo que les mostraba la clase pasada, es que nos podían dar valores más bajitos. Entonces, digamos, yo muevo un poquitico el joystick y me da el sentido Z, digamos, 0,5. Y ahí no sonaría, de pronto no es lo que esperaríamos. Y siendo así, yo creo que en lugar de comparar que sea igual a 1, lo mejor es que utilicemos que sea diferente de 0. Entonces vamos a cambiarlo en este momento. Vamos a preguntar si sentido de rotación es diferente de 0. Y ya ahí nos sobraría la segunda condición, porque ya si es diferente de 0, ya sabemos que o es 1 o es menos 1 o inclusive cualquiera. O sea que esa segunda de sentido de rotación menos 1. Y lo mismo hacemos con z. O z es diferente de 0. Hay pruebas, porfa, y nos cuenta si sí funciona. Nosotros no vamos a escuchar porque Discord no comparte audio cuando está en modo ventana. Ok. Y si no funciona, pues ya reviso por qué, pero creo que debería funcionar. Sí. Sí, bueno, igual de hecho ahí llega el sonido, me imagino que por el micrófono. Listo, súper bien. Entonces, volviendo al código, porfa.
Listo, ahí está muy bien. El análisis que se había hecho originalmente por parte de Sofía era revisar si el botón estaba presionado, por así decirlo, al mirar si estaba en uno. Sin embargo, ¿cuál era el problema? Que eran cuatro condiciones porque el botón, pues al ser un axis, una flecha o un joystick, podía estar en derecha o izquierda, entonces tenía que revisar el doble de condiciones. Recordemos que también podemos utilizar el diferente de cero y muy importante acá, que pues ya lo tenía, utilizar los operadores booleanos como el operador OR para solucionar esto. Listo, súper bien, Sofía, muchas gracias. Igual este código que tiene ahí, para los que de pronto no lo tengan hecho, le pueden capturar pantalla para que lo puedan poner en sus proyectos. Listo, gracias Sofía, ya puedes dejar de compartir. Ok. Listo, súper bien. Esa era la actividad, era relativamente cortica, pues igual esto implicaba implementar el script de movimiento que ya habíamos visto la clase pasada. Cualquier duda que vayan teniendo de pronto, perdón, con el script de movimiento me van comentando. Profe, Sí, yo lo hice con un condicional distinto. Le podemos dar aquí como el código. sí, si quieres manda ese pedacito de código a chat 001. Tomarle una captura Listo, de pantalla. Recuerden que pueden tomar captura de pantalla de una zona específica con Windows Shift S. listo, profe. Yo aquí estoy atento para mirar pues, y mostrarlo aquí en el canal de todos. Y bueno, les voy comentando un poco como la idea de la clase es seguir avanzando en este proyecto, como se podrán imaginar. Quiero trabajar en la parte como del movimiento, pero ahora de la torreta que queremos que sea separado. Ya voy a explicar esto. No sé si Felipe si está tomando la captura como para resolver ese tema antes de continuar con el siguiente. Bueno, asumo que ahorita me avisa cuando la suba. Voy a continuar por acá. Ya tenemos el tanque y sabemos que ya el tanque se puede mover, puede rotar, pero ahora queremos que la torreta se pueda mover también, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. Podríamos pensar entonces que tenemos que ponerle ese motor, también se lo podemos poner a la torreta. Entonces vamos a empezar a modificar nuestro motor que hicimos. Pero para modificar este motor, pues voy a empezar a hacer varias modificaciones, tratando como explicar cada una, igual cualquier duda pues me van comentando. Primero, la velocidad del personaje debería ser posible modificarla sin yo tener que entrar al código. ¿Por qué eso es tan importante? Y lo hago con la palabra reservada que ya habíamos usado, serialize field. Entonces ya aquí, si miran, ya puedo elegir aquí, no, se va a mover a 8 metros por segundo, o no, se va a mover a 20 metros por segundo. Y aquí le doy play. Y efectivamente pues ahí ya está funcionando a esa velocidad. Puedo verificar, no, está muy rápido, vamos a probar con un 5 y ya se actualiza inmediatamente. La ventaja es que lo puedo modificar sin tener que ir al código. Porque están... Profe, que para interrumpir la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre usar serialize field y public? ¿Puedo hacer el float público? Listo, ya voy a responder las dos cositas. Felipe posteó el código en chat 001 por si lo quieren revisar. El código de Felipe ahí está más o menos bien, pero ahí no tuve en cuenta la rotación. La idea, como les mencioné en el ejercicio, es que si rotaba también cambiara el audio. Entonces faltaba, si sentido es cero y sentido de rotación o como lo haya llamado también es cero, ahí sí es donde se apaga el volumen, en caso contrario sonaría. Y es básicamente lo mismo, pero revisando las condiciones al revés. Como digo, está bien, solo que faltaría la revisión de la rotación. Respondiendo a la pregunta... Oh, listo. Y la otra pregunta, ¿quién la hizo, perdón? Ana. Listo, Ana. Eso me imaginé porque ya iba a decir otro nombre. Ana, hay una diferencia que va a ser más clara cuando hagan programación orientada a objetos. Espero que quede clara desde ya, pero aclaro pues que ese tema es del curso que viene. El concepto de público es cuando hay una variable que puede ser accedida desde otro script. Es decir, supongamos que yo no pongo serialize field, sino que pongo public. El resultado de forma superficial es el mismo. Cuando yo vengo acá, él efectivamente me aparece aquí disponible desde el editor. Sin embargo, este public tiene otra implicación adicional. Significa que cualquier otro script que haya en el proyecto
puede acceder a este atributo que se llama magnitud y modificarlo. Podría ser que eso sea lo que queremos. O sea, podría ser que, sí, es que yo necesito desde el script de un ítem, pensemos en un ítem que es un buff y cuando la persona lo toma aumenta la velocidad. Entonces yo necesito que ese buff acceda a la velocidad del jugador. Y en ese caso tiene sentido que sea público. Más o menos, pero realmente uno luego se da cuenta que hay otras alternativas. Pero cuando no hay otro script que necesite acceder a ese atributo, entonces no hace falta que sea público. Yo solo necesito ponerlo como serializado para que se vea desde el inspector y no que sea modificado por otro script. Porque uno hace como tanto énfasis a que yo no quiero que este atributo lo puedan modificar otros scripts y por eso no le voy a poner el público. Sino que le voy a poner el serialize field que me permite que se vea desde el inspector, pero no lo expone a que otros scripts lo modifiquen. ¿Por qué eso es tan importante? Porque rara vez uno trabaja en un desarrollo solo. Pues de hecho cuando uno trabaja en un estudio de software, un estudio de videojuegos, dependiendo del tamaño, será un equipo de, no sé, 5 o 6 personas trabajando en el código. Por ejemplo, en este momento en uno de los desarrollos que estamos haciendo pues como freelance para Confama, somos 4 desarrolladores. Entonces, digamos que en el momento en que uno de los desarrolladores pone un atributo como público, digamos que pusiera esto como público, yo siendo otro desarrollador, yo entendería, significa que yo puedo acceder a esta variable, modificarla y no voy a hacer ningún daño, porque eso es lo que él me está diciendo cuando la pone pública. Y si en algún momento yo en mi código accedo a este valor, lo modifico y ocurre algún daño en el programa, sería culpa del desarrollador que lo puso como público cuando realmente no tenía que haber sido público. Entonces la razón de hacerlo así es porque cuando trabajamos en equipo, esa es la forma en que le decimos a otros desarrolladores, no modifique esto. Pues ustedes no tienen por qué modificar esto de otro código, porque hay todo un funcionamiento interno que depende de esta variable. Ya, es más o menos eso. Yo sé que es un poquito difícil de entender y espero pues que lo vayamos entendiendo más a lo largo de este curso, pero tiene la tranquilidad que el otro semestre pues se va a trabajar mucho más esto. Este específicamente se llama modificador, eso es un modificador público. Estoy haciendo un modificador a esta variable. Es un poco más claro ahí, Ana. Sí, profe, gracias. Listo, súper bien. Ahora, para todos, igual cualquier duda que tengan me van comentando, pero como regla general no vamos a poner nada como público, a menos de que estrictamente lo necesitemos. Es decir, nuestro pensamiento por defecto es que todo va a ser privado. Pues uno puede escribir private, float, pero escribir privado y no escribir nada es exactamente lo mismo. Entonces, pues yo por velocidad, porque como no trampo, yo no trato de escribir rápido, pues no lo escribo, es lo mismo que decir privado. Entonces tratemos de acostumbrarnos a manejar todo como privado, a menos de que estrictamente necesitemos que sea público. De hecho, cuando miren las rúbricas del proyecto, se van a dar cuenta que entre las rúbricas del proyecto hay una penalización si ponen atributos públicos que no deberían ser públicos. Esa es una de las penalizaciones que hay en el proyecto que entregan ustedes este semestre. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por ahora, pues ya sabemos que para que lo podamos ver, lo vamos a poner serialized. Uno podría preguntarse como, bueno, ¿y yo para qué quiero que este atributo esté visible desde el inspector en lugar de que la persona pues lo modifique desde el código? Hay varias razones de esto. Si miramos aquí, pues primero todos los componentes nativos de Unity ya tienen unos atributos serializados, como la masa. Y por eso es que yo puedo modificarle la masa al tanque, porque está serializado, sin tener que ir al código del rigid body, que de hecho pues uno no puede acceder a él. Asimismo, pues nosotros podemos crear nuestros atributos que sean serializados, que la persona pueda elegir desde acá afuera. Es importante, pues primero porque es más fácil, es más rápido modificar esto que ir acá. Y segundo porque dependiendo del tamaño del equipo, uno va a tener una persona encargada del game design. Entonces, si uno tiene una persona encargada del game design que no es un desarrollador, él puede estar haciendo la parte de balancear el juego, ajustar los parámetros del jugador, de los enemigos, la cantidad de daño de los proyectiles, cantidad de vida de cada jugador, cuánto cura cada ítem de curación, etcétera. Pero pues como el game designer no es desarrollador, pues o no necesariamente es desarrollador, para él sería muy complicado ir a un código a modificar unos atributos porque posiblemente no entienda qué es lo que está pasando acá. Pero si un game designer uno le deja estos atributos así públicos, pues ya le empezará a balancear con base en su área de experticia, que es el game design, level design o el balance o lo que sea pues la razón para la cual se haya contratado.
Es muy importante que nos acostumbremos como a exponer estas variables en el inspector utilizando el modificador serialize. Como esta parte ya es un poco más clara, voy a poner aquí un nombre un poco más intuitivo. Este va a ser speed. Este también lo voy a serializar. Podemos serializar dos en una misma línea haciendo esto. Ya ambos me van a quedar serializados. Y a este le voy a cambiar el nombre por rotation speed. Y ya aquí está la velocidad del tanque en 8 y la velocidad de rotación en 180. La voy a poner más lenta, en 90. Como el tanque gira tan lento, uno se ve obligado a utilizar la rotación de la torreta, que es lo que vamos a hacer, para tratar de apuntar más rápido si uno quiere disparar. Entonces, de forma así como medio intuitiva, ¿qué necesitaríamos para que la torreta también se mueva? Pues la torreta también tendrá que tener un motor. Entonces voy a ponerle exactamente el mismo motor que acaba de ponerle al tanque. Pero esa torreta no tiene por qué moverse hacia los lados. Entonces velocidad, es más, voy a cambiarle para que sea inclusive más obvio. Se va a llamarse linear speed, que es como se mueve avanzando. La torreta se mueve, no, pues tendrá que quedarse quieta, ¿cierto? La rotación de la torreta, digamos que fuera 180, voy a darle play acá para el ejemplo. Y acá entonces puedo mover el tanque y la torreta también se mueve por separado a mayor velocidad. ¿Qué es lo que me interesa en este momento? Cambiar que la torreta pues se pueda mover con un input diferente, porque aquí lo estoy utilizando con el mismo input. Pero de forma muy rápida ya sabemos que la ventaja es que le pongo el motor a la torreta y ya también va a rotar. Eso es bien útil. Entonces voy a venir acá y voy a permitir que el game designer o uno mismo pueda modificar cuál es ese input para el movimiento y la rotación. Voy a hacer algo acá. Voy a serializar dos valores. Uno se va a llamar horizontal y va a tener un valor por defecto de horizontal. Y el otro se va a llamar vertical y va a tener un valor por defecto de vertical. Y este texto que dice aquí horizontal lo voy a cambiar por este. Si uno mira, pues es como si no hubiera hecho nada, porque cambié ese texto por una variable que tiene exactamente el mismo texto. Y lo mismo acá. Cuando uno va a probar, pues debe funcionar exactamente igual. No debe haberse dañado nada. Exceptando porque copié horizontal horizontal. Aquí pues tengo que cambiarlos desde acá horizontal. Y acá efectivamente va a seguir funcionando. Si lo escribo bien. Pero por alguna razón. Que estoy escribiendo mal. Un momento, perdón. Ah, no, ya sé dónde está el error. Porque la torreta también tenía el mismo código y ya lo había corregido en el cuerpo, pero en la torreta no. Listo, ahí pues va a seguir funcionando exactamente igual. Pero como les decía, me interesa que la torreta utilice unas teclas diferentes. Entonces voy a decir que la torreta se va a mover ya no con horizontal, sino con otra tecla. Vamos a mirar Edit, Project Settings Input Manager. En el Input Manager vamos a encontrar que ya había por defecto uno que se llama horizontal y vertical. ¿Qué voy a hacer? Pues de hecho voy a borrar estos para empezar como más desde cero. Voy a tomar este que se llama horizontal y lo voy a duplicar con control D. Entonces ya hay dos horizontales, dos inputs horizontales que funcionan con AD, que es lo normal, o con izquierda a derecha, o con el joystick en el eje X. Entonces este segundo horizontal lo voy a llamar horizontal torreta. Ya no va a funcionar con izquierda y derecha ni con A y D, sino que va a funcionar con Q y con E. Ya, ahí estaría básicamente el cambio principal. Y este horizontal torreta
es el que va a utilizar la torreta acá. Entonces tenemos el cuerpo que se mueve con horizontal y vertical, y la torreta que tiene exactamente el mismo script que se llama motor, pero que va a girar con el que se llama horizontal torreta. Entonces ya aquí puedo mover el tanque y por separado puedo mover la torreta y puedo irme moviendo, pues moviendo el tanque y moviendo la torreta. Sí, claro, ya voy a repetirlo. Entonces vamos a ir como el paso a paso de qué fue lo que ocurrió acá. Primer paso, teníamos un motor creado. Ya sabemos que ese es un motor que nos permite que un objeto se mueva y rote. Si queremos que la torreta rote, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el mismo componente. Si miramos la gracia de esta programación orientada a componentes que trabaja Unity, es la alta reutilización que hay de componentes. Miremos que tanto el cuerpo como la torreta tienen el mismo script, pero tienen comportamientos diferentes, porque cada uno pues está funcionando con teclas y valores de velocidad diferentes. Luego de crear el motor, que pues, es la parte donde van todos, le hice unos cambios para que la entrada del usuario o la tecla específica pudiera modificarse. Específicamente pues le puse horizontal y vertical los nombres de las variables. Horizontal es la variable que va a mover el eje horizontal y vertical es la variable que va a mover el eje vertical, pues relativamente intuitivo. Ya desde el inspector lo que tengo que decirles cuál es la tecla que lo va a mover. Si vamos a Edit, Project Settings, Input Manager, vamos a ver que ya hay unas teclas declaradas. En este proyecto, por ejemplo, que no las he modificado, Edit, Project Settings, Input Manager, miremos que acá, estas son las teclas que aparecen por defecto, horizontal, vertical, y aquí tienen con qué funcionan. Cuando uno quiere crear una tecla nueva, uno lo que puede hacer es agregarla aquí, poniéndole que no son 18 sino 19, pero es más fácil tomar un referente. Digamos que yo quiero crear otro horizontal, lo que hago es que tomo el horizontal y lo duplico, y le pongo el nombre que yo quiero. Digamos horizontal torreta como ejemplo, como ahorita, y ya le digo aquí con qué teclas funciona. Aquí ya no funciona con izquierda, derecha y con A y D, sino que ya va a funcionar con Q y con E. Notemos acá que él me pone dos valores, botón negativo y botón positivo, porque las axis tienen ese comportamiento. Puede darme -1 con una tecla y puede darme 1 con otra tecla. ¿Con cuál me va a dar -1? Con la Q. ¿Con cuál me va a dar 1? Con la E. Es básicamente como está. Ya ahí después de configurarlo, aquí pues lo voy a borrar porque este no es el proyecto. Después de configurarlo, ya yo podría venir aquí a la torreta y decirle usted va a funcionar con horizontal torreta, que ya está asociada a otras teclas, a cual, a la Q y la E. Y ya entonces tengo una torreta que puede girar y un cuerpo que por separado puede disparar. En este caso, pues ya dependiendo uno que tan diestro sea, podrá ir, digamos, corriendo y disparando por acá, pero van en direcciones diferentes. O voy huyendo mientras le disparo al enemigo y pongo la torreta así, o la voy girando pues como siguiendo. Que es de hecho un poco el comportamiento del enemigo. Si miramos aquí el comportamiento del enemigo, que este pues está hecho con inteligencia artificial básica, él me va mirando, él me va siguiendo, pero con la torreta también me va apuntando. Este lo hice diferente porque este está con el mouse, entonces yo andé, pues mueve el mouse, mueve la torreta. Aquí lo hice con el teclado, este del ejemplo que estamos viendo en ese momento, sí lo hice con el mouse. Y ya lo mismo, por ejemplo, el enemigo sale corriendo de mí, pero mientras corre, igual me apunta para seguirme disparando. Y eso es como la gracia de tener separado el comportamiento de la torreta al comportamiento del resto del cuerpo. Creo que ya se murió. Bueno, preguntas hasta acá. No sé si Marisabel, que es la que había preguntado, le quedó más claro. Listo, súper bien. ¿Alguien, alguna pregunta adicional? Bueno, voy a apago acá y vuelvo prendo el tanque que estábamos haciendo. Ya entonces tengo acá mi propio, tengo el tanque, perdón, con su
torreta con comportamiento separado. Ahora quiero que veamos algo que ya habíamos mencionado antes y es algo que se llaman los métodos. Esta parte que estoy hablando acá, pues que voy a empezar a hablar acá, la encuentran en la página del curso, en la parte que se llama métodos, que es esto de acá. Y hay una actividad que ahorita les menciono cuál es. Cuando tenemos este tanque, pues está funcionando bien, eso ya lo sabemos. Pero está un código, digamos, muy denso en el update, y eso que nos falta todavía más comportamiento. Entonces la idea es que sigamos algo que se conoce como el SRP. ¿Qué es el SRP? Single Responsibility Principle. Significa que cada script debe tener una única responsabilidad. Y eso tiene implicaciones. Por ejemplo, que vamos a tener muchos scripts, porque cada script va a tener una única responsabilidad. Es decir, no podría poner en este mismo script, que es el motor, no podría también poner, por ejemplo, el ataque. No tiene sentido de acuerdo a esto. No podría poner la vida del jugador ahí. No tendría sentido de acuerdo a esto. La idea es que sea un script por cada responsabilidad. Entonces, si yo necesito modificar de alguna forma la vida del jugador, pues tengo que crear otro script que está asociado como al control o al estado de vida del jugador. Otro script para el movimiento, otro para el ataque, etcétera, etcétera. Parece incómodo porque son muchos scripts, pero realmente así es como se programa en un proyecto grande. Porque de esa forma, cuando algo está fallando, uno sabe cuál es el script del problema. No son todos los scripts, es un único script el que va a estar fallando y ya uno decide, y ya uno se da cuenta pues como cuál sería ese fácilmente. Eso implica que vamos a tener códigos de no más de 200 líneas de código, que es otro de los requisitos que penalizo en las rúbricas del proyecto final, y ningún método como esto de acá debería ser muy largo. No recuerdo justo ahorita cuántos que les pongo, creo que más de 20 líneas. Por ahora vamos a empezar organizándolo de esta forma. Voy a tener acá un método que se va a llamar rotar. Esto que estoy creando acá se conoce como un método. Y lo que hace es que tiene este código por dentro. Y asimismo voy a crear otro que se llame mover. Y aquí está. Entonces, ¿qué hago en el update? En el update llamo rotar y llamo mover. Miren que ahora es mucho más fácil de entender porque, bueno, ¿cómo funciona este código? Tiene una parte que permite que él rote. Ay, miremos cuál es. Hace esto. Tiene una parte que funciona que se mueva. Aquí está. ¿Hay algún problema con la rotación? ¿En qué parte del código está? Pues fijo, está acá. No tengo que empezar a buscar en otros códigos súper largos dónde está. Esto es lo mismo que habíamos hecho alguna vez con factorial, solo que aquí pues lo podemos ver un poco más claro, son mucho más sencillos. Básicamente ponemos, estos se llaman métodos, este método le ponemos el nombre que queramos, aquí es el tipo de dato que retorna y la información que recibe. Esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Por ahora digamos que se pone void, el nombre del método, paréntesis, y se escribe el código que uno quiera por dentro. Ya luego cuando uno quiera llamar a ese método, pues llama el nombre de él con paréntesis y el punto y coma. Ya voy a crear aquí otro método que se va a llamar, por ejemplo, sonar, aunque siendo un poco más estrictos, este podría estar, debería estar en otro script. Entonces miremos acá. Y aquí sería revisar lo mismo que habíamos hecho ahorita. Si este input es diferente de 0 o si ese input es diferente de 0, y de ser así, pues aquí es cambia el volumen. Pongámoslo acá, entonces pongamos el componente audio source, entendiendo pues igual que esto se presta para ambigüedades. Por ahora yo podría decirles que este es el motor se encarga de todo lo que sea el motor, que es el movimiento, el audio, ¿cierto? Pues porque también va a estar sonando el motor. Bueno, ya cada uno decirá como cuál es la mejor forma, y aquí lo pondría pues el de sonar. Por ahora pues de hecho no lo haré, y sugiero que los que vayan a dejarle el audio al tanque lo hagan en un script separado.
Ya aquí está entonces rotar y mover y voy a ponerle otra funcionalidad al motor. Supongamos que ese motor pueda saltar, pueda ser como un dash. No saltar propiamente, sino un dash. Un dash, para los que no están familiarizados, es un desplazamiento fuerte hacia el frente normalmente. Mega Man es un buen referente de dash. Creo que, a ver, estoy buscando algún animal, me imagino. Bueno, pensé que iba a ser un poco más visual. Listo, pero bueno, es lo que acabo de hacer ahí, el dash. Pues eso también es otro dash, cuando él hace un desplazamiento rápido hacia el frente. Dependiendo de la característica del juego, pues podrá hacer que se haga invulnerable durante el dash, podrá hacer que el dash haga daño, podrá hacer que el dash tenga cooldown. Ya eso lo va definiendo cada uno como en su jugabilidad. Por ahora pues me interesa hacer el dash. Entonces voy a crear un método que se va a llamar dash. Y lo que va a hacer es que va a agregar una fuerza hacia el frente. Como quiero agregar una fuerza está asociado a físicas. Entonces voy a agregar aquí, voy a cambiarle la masa al tanque, que está en 50 kilos a 10 kilos, para no tener que poner un valor de fuerza muy grande. Luego igual pues empezamos a organizar eso. Entonces voy a serializar aquí otro valor que se va a llamar Dash Force, que por defecto va a estar en 1500. Todavía no sé cómo saber con 1500, por eso lo serializo para poder modificarlo ahorita. Y lo que va a hacer es que va a agregar una fuerza. Entonces vamos a crear una fuerza. Las fuerzas aplican el mismo concepto de que son un vector. Entonces el vector de la fuerza va a ser igual a la multiplicación entre la magnitud, esta es la magnitud, multiplicado por la dirección, multiplicada por el sentido. Quiero que el dash sea hacia el frente, ya habíamos visto que este era el frente. Entonces magnitud por dirección, por sentido, y pues como el dash es hacia el frente y no hacia atrás, pues será así. Voy a poner aquí el comentario. Fuerza igual a magnitud multiplicado por dirección multiplicado por sentido. Y ya necesito agregarle esa fuerza. Entonces voy a venir acá a poner un rigid body. Y como siempre necesito obtener el componente que es component rigid body. Este dash también debería ser en otro script. ¿Por qué debería estar en otro script? Porque si no, entonces la torreta también podría ser dash. Y no tiene mucho sentido. Aquí pues como por simple velocidad lo voy a poner así. Pero podría ser en otro script. Bueno, aquí entonces el rigid body, obtengo el componente. Y acá miremos que así como modificamos, digamos, la masa, que yo pueda ponerle aquí la masa, digamos, que pese 1 kilogramo, así mismo podemos acceder a las habilidades. Algo que yo mencioné hace raticos es que los componentes están a su vez compuestos por dos elementos, atributos y métodos, que en otras palabras son los atributos o características que tienen y las habilidades que pueden ejecutar. Por ejemplo, cuando uno trata de pensar esto en el mundo real, un carro tiene unos atributos, la marca, el color, la potencia, por ejemplo, y otro montón de características, cantidad de puertas, capacidad de almacenamiento, tiene aire acondicionado, sí o no, ese podría ser un booleano, por ejemplo, y tiene unas habilidades que serían acelerar, frenar, bajar ventana, abrir cajuela, mover palanca de cambios, recargar, pues suponiendo que fuera un método. Entonces siempre hablamos de los atributos, que son como los adjetivos o características que permiten describir el objeto, y los métodos, que son las habilidades que él puede hacer. Pensándolo, sigo con más ejemplos de esto porque quiero que quede muy claro. Pensemos en un personaje, cualquiera, pues como siempre ejemplo con League of Legends primero. Entonces tengo algún personaje, ese personaje tiene, digamos, Cho'Gath, tiene entonces unos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Del attack damage, pues el daño que tiene, el poder de habilidad, la resistencia mágica, la armadura, cantidad de maná, cantidad de vida, cantidad de tenacidad, robo de vida y otro montón de atributos. ¿Y qué habilidades tiene? Tiene una habilidad de lanzar chuzos en el piso, tiene una habilidad de gritar y silenciar a los enemigos, tiene una habilidad de cambiar su tipo de ataque a un ataque de área y de masticar enemigos. Esos son atributos y lo otro fueron los métodos. Asimismo, nuestro
motor tiene unos atributos que son velocidad lineal, velocidad de rotación y unos métodos que son moverse, rotar, y ahora le estamos agregando un nuevo método dash. ¿Cuál es la diferencia cuando modificamos o accedemos a un atributo y cuando accedemos a un método? Yo, por ejemplo, aquí podría decir linear speed igual a 3. Simplemente pongo el nombre del atributo. O pongo punto y el nombre del atributo y el igual. Pero cuando son métodos, miren que ponemos los paréntesis. Asimismo pasa aquí. Yo quiero agregar una fuerza, eso es un método. Si es un método, pongo paréntesis. Paréntesis, perdón, punto add force primero, que es lo que yo quiero hacer, agregar una fuerza. Paréntesis. Y miremos que aquí dentro de los paréntesis, pues igual, este quedó igualito aquí que rotar. Aquí está lo mismo, pues como en vez de rotar, add force. Pero este en particular recibe algo que se llama como un parámetro. Aquí mismo cuando pongo el paréntesis me dice que recibe un vector de fuerza, que es hacia dónde va a aplicar la fuerza y con qué magnitud. Entonces tomo este y lo pongo aquí y ahora sí me funciona. Entonces estoy llamando un método del rigid body que me va a permitir agregar una fuerza. ¿Debería agregar la fuerza todo el tiempo? No, debería hacerlo si presiono un botón input.getButtonDown jump. Ahí el botón jump existe, sí. ¿Cómo puedo estar seguro de que el botón jump existe? Mismo cuento de ahorita, edit, project settings, aquí input manager y aquí está jump. Y dice que jump funciona con la barra espaciadora. Entonces aquí tenemos, perdón, este es aquí, jump. Cuando se presione jump va a llamar a la fuerza y el dash se va a llamar desde acá. Y aquí entonces mi tanque puede moverse, rotar y puede hacer un dash. Aquí tengo que hacer un cambio como les decía y hay un problema, es que como puse esto en el mismo script y la torreta tiene el mismo script, no va a funcionar. Entonces aquí pues de una vez voy a empezar a corregirlo. Voy a crear aquí otro script más bien que se va a llamar ¿cómo le podré poner a esto? Como ability. Se va a llamar habilidad dash. La va a tener el cuerpo, no la torreta. Y pues vamos a empezar a cumplir con ese mismo single responsibility que les había dicho, que realmente es poner un script, una responsabilidad por script. Entonces aquí está este, aquí llamo este. Y me quedaría faltando el rigid body. Que sería esta parte de acá. Bueno, y también necesito este atributo que se llama aquí dash force. Y ahí está. Ahora sí debería funcionar. Tengo la ability dash. Ese ability dash tiene un atributo tipo flotante que es el dash porque está serializado. Así que lo puedo poner desde acá. Ahora sí me puedo mover, puedo rotar la torreta por separado y con barra espaciadora hago un dash. Aquí si el dash no me da, de pronto es porque el tanque está muy pesado. Sí, ahí está, el tanque era muy pesado. Pues puedo o cambiar o bajarle la masa al tanque o subirle la fuerza, porque ahora pongamos más fuerza, digamos que le subimos. Y ahí está como ese dash que hace el tanque. Voy a hacer una pequeña modificación acá y es que la dirección la voy a cambiar. Voy a crear de hecho aquí un vector 3 que se llama dirección. Y va a ser el transform.forward más el transform.up, de modo que salga el dash pero un poquitico hacia arriba. Como quiero que sea un poquito hacia arriba, yo podría decirle, por cada 5 que avanza, yo quiero que suba 1. Así se entendería, este 5 y este 1.
pero como los vectores no deben trabajarse sin normalizarse, entonces aquí lo normalizo, ya les voy a explicar por qué. Y aquí tengo, se me voy a cambiar este en 5000, y aquí tengo mi dash, que si miran, el medio hace que el personaje salte un poquitico, pero lo importante es como la fuerza que hace hacia el frente. Y ese sería pues básicamente mi dash, entonces me voy moviendo y bueno, aquí tengo el dash, etc. ¿Por qué es tan importante normalizar los vectores? Por lo que habíamos hablado de lo que es un movimiento de un personaje. Entonces teníamos por acá esto en donde lo que multiplicábamos era la magnitud por la dirección por el sentido. Cuando hacemos esta multiplicación de magnitud multiplicado por dirección multiplicado por sentido, pensemos en que yo en dirección hubiera puesto acá un 5. Por ejemplo, es 5 en I, 0 en J y 0 en K. Y yo los multiplico y me va a dar 30 multiplicado por 5, pues me va a dar 150. Entonces me va a dar aquí velocidad igual a 150. A pesar de que yo le estoy diciendo que se mueva a 30, se va a estar moviendo a 150 porque al multiplicarlo por la dirección, pues me dio el 5. Pues me va a dar realmente, como eso es un vector 3, me va a dar 150 en I, más 0 en J, más 0 en K. Pero cuando no hacemos esto, sino que normalizamos los vectores, ya sabemos que la magnitud de este vector va a ser unitaria. Eso significa normalizar un vector. Y uno como normaliza un vector, supongamos que fuera 5 en I y 1 en J, como el que yo puse ahorita por el ejemplo. Aquí, por ejemplo, me va a dar 150 en I, 30 en J y 0 en K. Es decir, va a andar mucho más rápido de lo que yo le dije que diera, porque le dije que andara con una magnitud de 30, mientras que la magnitud de esto es mucho más grande. ¿Cuánto es la magnitud de esa velocidad? La magnitud la podemos encontrar como la raíz de la suma de los cuadrados. Es lo mismo que un Pitágoras, realmente. O sea, esto es magnitud, es tomar cada componente del vector 150 al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar por sí mismo, más 30% al cuadrado y le saco la raíz. Es decir que aquí me está dando una magnitud de 152. Está súper alta la magnitud cuando se suponía que la magnitud tendría que haberme dado 30. Ahora miremos este mismo ejemplo, pero normalizando el vector. Para normalizar un vector, esta dirección tengo que normalizarla. Normalizar una dirección es dividirla sobre su magnitud. Eso significa... así es como se hace el proceso de normalizar. Ya sabemos que el concepto es que la magnitud va a ser 1. Entonces, para hacer esto, pues primero tengo que sacarle la magnitud a esta dirección, que ya sabemos que va a ser la raíz de la suma de los cuadrados. Entonces aquí tengo, ahora sí me va a dar, me debería dar bien después de normalizarlo. Voy a ver esto numéricamente cuánto vale. Me va a dar 5.1 más o menos. Ya sabemos que el denominador es 5.1. Y en la división por escalar aplica igual que la multiplicación por escalar, es que cada una se multiplica. Es decir que esto me va a dar 5 dividido 5.1, que es 0.98. Y 1 dividido 5.1, que es 0.20. Así que si queremos una dirección en donde se avanza 5 veces más al frente que una vez hacia arriba, realmente el vector que tendríamos que pasarle es este de acá, que ya está normalizado. O no hay problema, porque lo estamos haciendo con un motor de videojuegos, le pasamos este, pero muy importante le decimos, como dije yo acá en el código, que me lo normalice, como se ve acá. Ya lo que él va a hacer es convertir esto en algo como esto, que sí tiene una magnitud unitaria y que cuando lo multiplique por la magnitud y vuelva y haga esta operación de acá, sí me va a dar la magnitud real. Entonces siempre que hablemos de direcciones, las direcciones deben normalizarse. Aquí ya la fuerza está aplicada y está puesta dentro del método. Y como podemos ver, me funciona. Digamos de forma superficial, uno podría decir
que cualquier objeto que tuviera este componente que se llama Ability Dash debería poder hacer dash, ¿cierto? Entonces si yo le pongo este mismo componente a un cubito, como este de acá, le agrego el componente Ability Dash, debería poder hacer dash, pero ahí no me va a funcionar. Si le doy play, no me va a funcionar, sino que me va a salir un error. ¿Por qué creen que me va a salir un error? No tiene rigid body. No tiene rigid body. Muy bien, Brian, gracias. Algo que podemos hacer para evitar esa clase de problemas es utilizar el require component. Entonces voy a poner acá a modificar este script que se llama Ability Dash y le voy a poner aquí require component type of rigid body. Ya. En el momento en que yo le agrego al cubo el script dash, automáticamente le agrego un rigid body. Entonces ya tenemos la garantía que a quien sea que le pongamos ese script nos va a funcionar bien. Porque cuando le ponemos el require component, lo que hace es agregarle todos los componentes que necesitemos a él para garantizar que funcione. Y es interesante porque uno intenta al cubo quitarle el rigid body, le doy aquí remove y me dice no puedo porque ability dash depende de él. Entonces nos va a ayudar a utilizar estos modificadores como este que acabo de poner acá, evitar que el proyecto sufra daños. Digamos alguien más del equipo no sabía, ve esto, ¿para qué tiene rigid body? Se lo quita y resulta haciendo un daño, pero como ya se le dice no, yo lo requiero, pues ya no se lo va a poder quitar. Es bien útil esto para que lo utilicen. Nuevamente es aquí require component y el tipo de componente que quieren utilizar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo. Sí, diga. Es más que todo de Unity. Es que tú tienes el dash y el script del movimiento en el objeto padre de todos. Sí. Pero y entonces el movimiento de o sea, la torreta no tendría el dash al mismo tiempo. O sea, eso no haría que la torreta también tuviera el dash. Pues la torreta solo tiene el componente motor. Aquí lo que está pasando con el motor es que mueve el tanque, entonces pues todo el objeto se mueve. Como lo tiene el papá de todos, cuando se mueve hacia el delante, pues también se mueven todos, incluyendo la torreta, pero se mueven exactamente a la misma velocidad. Como la torreta propiamente no tiene, bueno, no, yo creo que ya encontré un enfoque diferente. El cuerpo, que es este, tiene su propio transform, la torreta tiene su propio transform. Cuando yo muevo con el componente dash, el transform, estoy moviendo el transform del papá y se le va así, pues tal cual como lo estamos viendo acá. Pero cuando yo muevo con el script motor el transform de la torreta, pues es este transform el que se ve afectado. Pero como son transform separados, el que se haga un dash no afecta para nada este de acá. No sé si por ese lado fue un poco más claro. Sí, profe. Listo. Igual, pues entiendo que es un poquito incómodo trabajar con las jerarquías y los componentes y espero pues nos vayamos acostumbrando porque al principio sí puede ser un poquito pues como más caótico, pero realmente es bien útil eso. ¿Qué van a hacer ahora ustedes como pues actividad para la próxima clase? Van a revisar las dos presentaciones, las que se llaman métodos y parámetros. Aquí está lo mismo, el ejemplo del dash, pues es lo que acabé de hacer. Y aquí está lo que uno puede crear sus propios métodos, como lo pongo aquí, un método por ejemplo que se llama mover, inclusive aquí pues creé fue un método que se llamaba mover y rotar. Y podríamos tener pues como un script de control que lo haga. Por ahora lo que van a hacer es que van a, como actividad, es esta última que aparece acá para la próxima clase, van a crear un componente que se llame arma. Si están trabajando en inglés en el proyecto, pues se llamará weapon o como quieran llamarle, o turret. Y este componente va a tener un método que se va a llamar disparar. Es decir, así mismo ustedes pues van a crear su propio método que se va a llamar disparar, así como yo creé dash, pues disparar o shoot, dependiendo de en qué idioma estén trabajando en el equipo. Y lo que va a hacer es que cuando se presiona el botón fire 1, get button down fire 1, va a reproducirse un sonido. ¿Cuál sonido? El sonido del disparo, que también lo encuentran acá en el proyecto. Entre los audios hay uno que se llama shoot fire. Es súper pasito el sonido, entonces posiblemente les toque pues bajarle mucho el volumen al motor para poder que este se alcance a sentir. Y le ponen pues volumen a uno de este por efecto. Pero este no lo van a hacer modificando el volumen, sino que cada vez que la persona presione Fire 1 van a reproducir el sonido. Para eso el audio source tiene un método, nuevamente la palabra método acá,
que se llama play. Entonces, sería algo así como si fire1 es verdadero, entonces llame al audiosource.play y ya sabemos que el audiosource lo tiene la torreta y lo que va a hacer es reproducir este audio y en el update se va llamando ese método que se llama fire. Luego queremos pues modificar fire para que efectivamente no solo suene, sino que también pues cree los proyectiles y los lance. Pero por ahora vamos hasta esta parte del curso. Por favor revisen bien las presentaciones y como les decía, muy importante, acostúmbrense a trabajar por métodos. Así como está, miren que el código es muy cortico, pero es mucho más ordenado. Sí. Creo que lo que estabas diciendo ahorita no le estabas compartiendo en la pantalla. ¿Qué parte? Pues lo que acabas de explicar. De la... Sí, esto no estaba acá en la pantalla. El Opera. Ah, ve, qué raro. Bueno, esta aquí, Ve. listo. No, igual, pues lo repito por si acaso. Esta aquí es en unidad 9 métodos. Revisan las dos presentaciones. La primera no tiene ninguna actividad, es solo pues como el repaso de lo que vimos. El ejemplo de Dash pues lo hice aquí en vivo, por así decirlo. Y en la segunda diapositiva sí encuentran la actividad al final, en donde van a hacer lo del crear el componente arma con el método disparar, y lo que va a hacer es que va a reproducir un sonido cuando se presiona Fire1. Esa es la actividad de la próxima clase. Para este punto de la próxima clase, entonces ya deben tener todos los equipos un mapa muy organizado ya con todos sus colliders, un tanque que se puede mover, que suena, una torreta que se mueve por separado, porque igual no solo es pues como los retos de clase, sino que deben ponerse al día como con lo que yo voy explicando, llegar como al mismo punto. Y aparte pues la torreta de ustedes ya también va a sonar. Ya lo queríamos la próxima clase, ya sería empezar a lo de crear los proyectiles y ya casi que vamos quedando terminados con la parte fundamental de ese proyecto, para que ya terminen como de pulirlo y hacer la entrega. Y el viernes les daré más información que tengo que validar nuevamente las fechas. Eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Ese componente lo añadimos pues al tanque padre, ¿cierto? No, de hecho, entiendo el por qué, pero tiene más sentido que lo tenga la torreta. La idea es que pensemos siempre en que las responsabilidades también van asociadas al objeto. ¿Quién sabe disparar? No es el cuerpo, el que sabe disparar es la torreta. Entonces, como yo tengo dos audio source, el programa como cuál de mis dos audio source. Sí, profe, eso también iba a decir. De hecho, por eso mismo, porque si lo agregamos al papá, el papá ya tiene un audio source que tiene un motor sonando, pero entonces ya la torreta va a tener su propio audio source que tiene el shoot firing, y esa es la ventaja, pues porque cada uno tiene su audio source y cada uno tiene pues como el clip que va a reproducir, mientras que si estuvieran ambos en el mismo, pues tendríamos que estar intercambiando el clip por código. No sé, Ana, si me hice entender o antes si quedó peor con lo que acabo de decir. Gracias. Listo, súper bien. Y aparte es más lógico. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que luego vamos a ver que inclusive si uno quisiera voy a hacer un tanque con dos torretas, entonces pongo dos torretas y ya ambas van a disparar. ¿Pero por qué funciona? Porque el script de disparar lo tiene la torreta y no el cuerpo. Que es lo, digamos que tratemos de manejar de modo que se vuelva, llamémoslo intuitivo, aunque sé que es extraño, la forma en que ponemos los componentes. Es que yo tengo una zona de curación aquí, por ejemplo, entonces aquí hay una zona de curación en esta partecita de acá donde están como saliendo estas crucecitas. ¿Quién debería o dónde debería estar el script de curación? ¿Debería tener el tanque? ¿Debería tener esa casa? No, pues debería tenerlo esta zona de acá, es lo más normal. Los scripts vamos a asociarlos al objeto que efectivamente es el que está realizando la acción. Eso se parte un poco como de esto que les mencionaba del SRP. De esto hay mucha información. Esto hace parte de 5 principios de programación muy importantes que se llaman Solid Principles por si los quieren estudiar. Sin embargo, son ligeramente avanzados aún. El primero es muy útil, los otros puede que necesiten un poquito más de conocimiento orientado a objetos antes de entenderlo, pero es bien chévere pues que vayan sabiendo que hay unos, digamos, paradigmas o unos esquemas para programar bien que ya están muy documentados y que si uno los sigue pues va a tener un programa mucho más reutilizable, modificable, etcétera, etcétera. Nuevamente, ¿alguna pregunta antes de que terminemos? Pues es de una cosa que hicimos antes, pero entonces básicamente la torreta tiene el mismo script, perdón, sí, la torreta tiene el mismo script que el tanque, pero le cambiamos solamente el input de los botones, ¿cierto? Y la velocidad, porque si no entonces
Profe, una pregunta. Sí, ya voy. Si le pusiéramos velocidad lineal a la torreta, pues entonces también saldría moviéndose la torreta por allá, ¿cierto? Entonces, como la idea no es que la torreta se mueva, le cambiamos también que tuviera una velocidad lineal de 0. Pero sí, la torreta tiene el mismo motor. Pero la Con, rotación es la misma. sí, bueno, le puse más velocidad a la rotación, porque pues digamos que esto ya suele un poquito como el balance del juego. Para motivar a la persona que gire la torreta y no solo gire el tanque, pues le puse al tanque 90 grados, mientras que la torreta 180, para que el usuario, digamos, se motive a efectivamente utilizar ese input. No se van a seguir más claro. Sí, profe, gracias. Listo, ahora sí, Sebastián, ¿qué preguntaba? Esta forma de hacer el script, ¿cómo se implementarían condicionales, por ejemplo, para esto del sonido? Al tener un script separado, Sí, o sea, por voids. Porque pues como están separados por voids, el contexto no, pues no, la variable no estaría en el contexto. ¿Cómo se harían los if? pero es lo mismo que ya habíamos hecho alguna vez. Esta variable que yo necesito existe desde esta llave hasta esta llave, porque ese es el contexto. Ah, pero yo la necesito afuera, no, pues pongámosla como una variable global. Y ya entonces, esta variable que es la que yo necesitaba, ya la puedo utilizar aquí en void sonar. Pues yo ya aquí ya puedo preguntar si sentido z, ¿cierto? Pues sí, y me la va a reconocer. Digamos es mayor a 0, por poner cualquier cosa. Pero Listo, listo. es lo de siempre, si algo no está dentro del contexto, pues podemos sacarlo del contexto. Sí, listo, listo. Solo para aclarar, ¿por qué no sacamos todo del contexto siempre? Porque las variables que estén declaradas aquí adentro, como estaba originalmente, que estaban por acá, son más óptimas que las que están acá arriba. ¿Ocupan la misma cantidad de espacio? Sí, pero estas se llaman en una parte de la memoria RAM que se llama el stack, y las que pongo aquí arriba se guardan en el heap. Y las que se guardan en el stack saben cómo eliminarse sin necesidad del garbage collector, mientras que estas de acá arriba no, y luego pues tiene que llamarse algo que se llama el garbage collector, que es el que elimina las variables que no están siendo usadas, y tiene unos costos altos en la CPU y puede causarnos lag, básicamente pues poniéndolo como en esos términos. Entonces, idealmente, en la medida de lo posible, todo lo que pueda hacer aquí dentro de los mismos contextos es mejor. Pero si definitivamente lo necesitamos por fuera para que lo utilicemos en todos los contextos, pues lo hacemos. Igual no deben preocuparse, yo les menciono muchos temas de optimización, pero para los proyectos que están haciendo ahorita, que están en fundamentos de programación, que es el primer curso propiamente de programación, no deben preocuparse mucho por optimización, porque no es el objetivo de este curso. Si tienen preguntas, pero ya más como por interés personal, obviamente pues les voy a responder, pero no lo digo como, uy, no, entonces no puedo poner nada fuera porque no es óptimo, no, pues no se preocupen por eso. Preocúpense por eso cuando estén por allá en taller 6 que se trabaja para mobile y taller 7 porque ya están por graduarse, el resto no vale la pena. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy. Cualquier duda igual van comentando en el canal de programación. Recuerden revisar sus notas. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego, chao.